Bueno, hoy vamos a hacer una simulación de la interacción entre dos moléculas de agua y vamos a calcular la energía la energía de esta interacción, ¿verdad? Esta interacción, pues, como hemos visto en otro momento, pues es un puente de hidrógeno que se forma entre una zona con alta densidad electrónica, como lo es el átomo de oxígeno, y una zona con baja densidad electrónica, que es el átomo de hidrógeno. Entonces tienen una diferencia de cargas parciales y por lo tanto se forma lo que se llama un puente de hidrógeno. Entonces va a ser un cálculo de una interacción bastante sencilla, la verdad, pero debido a los métodos que estamos utilizando, pues la verdad es que no podemos mm, pretender hacer simulaciones más complejas como lo que podría ser una interacción de fármaco-proteína o alguna interacción más grande, porque pues se tardaría demasiado, ¿verdad? Y estaría un poco fuera de nuestro alcance computacional, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto que no nos tendría que llevar demasiado tiempo, ¿verdad? A manera de laboratorio y posteriormente vamos a evaluarlo, vamos a ver cómo se hace el cálculo de esta energía, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que a partir de este ejemplo, digamos, podemos saber la, la metodología y pues si posteriormente estamos en algún proyecto de investigación o algo por el estilo, pues ya podemos utilizarla para calcular interacciones más complejas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar vamos a empezar pues haciendo una carpeta nueva aquí dentro de este lugar. Vamos a ponerle H2O y adentro de esta vamos a estar guardando todos nuestros archivos, ¿verdad? Vamos a dibujar la molécula primero en Avogadro, una simple molécula de agua. Para esto seleccionamos la herramienta de dibujo, seleccionamos el oxígeno, automáticamente debería de ponernos los dos hidrógenos y esta estructura la vamos a optimizar. ¿Sí? Entonces nos vamos a extensiones, Orca, generar input y vamos a ponerle optimización agua. La optimización la vamos a intentar hacerla en el modo avanzado, a ver si nos sale por completo. Sería una optimización geométrica, método DFT. Vamos a ponerle el funcional B3LYP y como base no es ninguna de estas. Vamos a dejar esta mientras, pero no es ninguna de estas. ¿Sí? Entonces vamos a generar acá nuestro archivo de entrada. Vamos a guardar aquí en agua y le vamos a poner como nombre H2O INP. ¿Sí? Entonces esta la vamos a editar ahora. Abriéndola en nuestro editor de texto. Y la base que vamos a utilizar, la 631G. ¿Sí? Esta. Entonces, copié el texto, lo vamos a pegar aquí, vamos a quitar todo esto y listo. Vamos a quitar esto también. ¿Sí? Y guardamos y estamos listos para ejecutar. Y va a tardar un momento. Listo, ya terminó nuestra optimización. La tenemos en este formato que es YZ, ¿verdad? Esta sería la molécula optimizada. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser un cálculo de energía en un solo punto, así se llama. Y es el cálculo que por default hace Orca, perdón. Entonces vamos a cambiarle vamos a crear una copia de este archivo y le vamos a poner a
a la copia el nombre de SP. ¿Sí? Ese SP va a significar single point, significa punto simple y es el cálculo de energía que vamos a utilizar. Entonces, para hacerlo simplemente quitamos la palabra OPT para que nos haga un cálculo de energía en un solo punto, ¿verdad? Y muy importante, ¿verdad? Es que vamos a cambiar estas coordenadas que teníamos ahí por las coordenadas de la molécula de agua optimizada. Entonces estas coordenadas nuevas las colocamos acá. Guardamos el archivo y ejecutamos otra vez Orca H2O, solo que esta vez va a ser con SP y la salida igual H2O SP.out. Este cálculo es más rápido que el anterior, de hecho ya terminó y nuestra salida, bueno, si no buscamos, pero aquí está, listo, Final Single Point Energy, listo. Este dato es el que me va a servir, lo voy a copiar y lo voy a pegar en un Excel. La idea es que sea la molécula por separado, entonces vamos a poner aquí separados y vamos a pegar este valor, pero lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque nuestra interacción va a ser 2 moléculas de agua, por lo tanto la energía, si no estuvieran interactuando, sería simplemente la sumatoria de las dos, ¿verdad? Ahora, cuando las podemos ahora que las vamos a poner a interactuar, vamos a hacer 2 moléculas de agua y las vamos a poner a interactuar. Nuestra energía de diferencia, o sea, ese puente de hidrógeno que dijimos, la energía de este puente de hidrógeno va a ser la diferencia de energía entre las moléculas separadas y las moléculas juntas, ¿sí? Aquí, si nos damos cuenta, cuando intentamos hacer una optimización por métodos clásicos, lo que hizo fue separárnoslas, ¿sí? Voy a detenerlo por un momento porque quiero moverlas a manera que me queden mejor orientadas para poder hacer el puente de hidrógeno, ¿sí? Y luego voy a seleccionar toda la molécula con listo, y la voy a mover para acercarla a la otra, ¿sí? Vamos a ponerla cerca del hidrógeno y vamos a complementar esto midiendo la distancia, ¿sí? Entre estos dos. Y 1.189 Armstrong me parece correcto. La distancia de un puente de hidrógeno creo que está en el orden de los 1.7 Armstrong. Entonces, si está un poco más cerca, me parece muy bien porque así vamos a ver si efectivamente calcula una distancia óptima también, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a generar de nuevo una entrada de Orca, solo que esta vez, bueno, lo vamos a dejar tal y como está porque el encabezado lo vamos a copiar de aquí, ¿sí? Entonces vamos a ponerle este H2O-H2O.inp y listo. Vamos a copiar el encabezado, como les dije, de aquí, de cuando calculamos la molécula simple, ¿sí? Este encabezado lo vamos a copiar acá, H2O, H2O, y vamos a agregarle un parámetro más que va a ser D4, ¿sí? D4 es una corrección que se utiliza en cálculos cuánticos para cuando tenemos interacciones no covalentes, como justamente tipo puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y este tipo de cosas, ¿verdad? Vamos a guardar el archivo y lo vamos a ejecutar, ¿sí? Vamos a esperar un rato. Esta posiblemente sea un poco más larga porque son 2 moléculas, o sea, es el doble de átomos. Ok, ahora que terminó el cálculo,
de optimización geométrica con dos moléculas de agua, hacemos el mismo proceso que hicimos con la molécula de agua simple, que significa hacer un cálculo de energía en un solo punto. Para eso, pues nuevamente tomamos el punto INP, le hacemos una copia y vamos a colocarle la terminación SP de single point. Editamos el archivo para eliminar la palabra OPT. El D4 se queda porque pues, es la corrección que se aplica. Bueno, antes de ejecutar esto en el terminal, tenemos que tomar las coordenadas del archivo XYZ generado, que es este. De paso, lo aproveché para abrirlo con Avogadro. Reporta la existencia de un puente de hidrógeno. La distancia reportada es ahora de 1.95 Armstrong. Ok, entonces por lo menos significa que si estamos viendo el puente de hidrógeno, vamos a copiar esas coordenadas, a pegarlas en el archivo INP de el cálculo de energía y guardamos y ahora sí ejecutamos en Orca el single point. Listo, hemos terminado. Vamos a abrir nuestro resultado y buscar el final single point energy, es este. Lo colocamos en nuestro archivo de Excel de el cálculo que estamos haciendo y bueno, aquí hay una diferencia. Este sería el complejo, entonces aquí la diferencia sería la energía del puente de hidrógeno, ¿sí? Que es la interacción que estamos viendo en esta molécula. La calculamos por medio de una resta. Y esta energía es muy importante mencionar que está en una unidad que se llama Hartrees. Entonces, un Hartree, vamos a buscarle la equivalencia en Google. Hartree a kilojoules por mol. Tenemos que un Hartree son 2625.5 kilojoules por mol. Entonces podemos ponerlo aquí, kilojoules por mol, y multiplicar esta cantidad y tenemos una energía teórica, o mejor dicho, una energía calculada de 33 kilojoules por mol. Esto pues como siempre lo vamos a comparar con algún artículo que reporte un valor experimental de la energía de un puente de hidrógeno, y aquí terminaría esta práctica sobre cómo calcular la energía de una interacción entre dos moléculas. Como mencioné antes, esta pues fue muy sencilla por ser dos moléculas de agua, pero así como calculamos este sería el procedimiento para calcular cualquier interacción. Sí, los métodos cuánticos tienen una limitación de que no permiten calcular moléculas demasiado grandes como una interacción proteína-ligando, ¿verdad? Pero sí podemos hacer hacer una conversión de los archivos eliminando algunas partes, digamos, o utilizando métodos híbridos, como por ejemplo el famoso método de Onium, que lo que hace pues es aplicar cálculos cuánticos solo a las partes más importantes de la molécula y dejar como el resto con mecánica clásica, ¿verdad? O incluso a veces se queda simplemente quieto, ¿verdad? Entonces, de todas formas, pues para moléculas que sean pequeñas o interacciones entre dos moléculas pequeñas nos puede servir perfectamente esta metodología, ¿verdad? Recordemos que la decisión de la base a utilizar dependerá de
dependerá del tipo de interacción que queramos simular. En general, B3LYP 631G asterisco asterisco funciona muy bien para moléculas con puentes de hidrógeno y cargas. Entonces, en muchos casos vamos a usar esta, ¿sí? Eso sería todo por ahora y espero que puedan realizar su trabajo, ¿sí?